Bienvenidos camaradas a la trinchera del Che. Hoy tenemos la operación militar de Israel en el Líbano. Vamos a hablar un poco de este tema, camaradas. ¿Por qué ocupa Israel el sur del Líbano? Primer día de la tercera guerra libanesa-israelí, las milicias libanesas contraatacan. Los combates han continuado y continúan en la zona fronteriza de unos 400 metros en el sur del Líbano. Los soldados de las IDF o las FDI se encontraron con resistencia, obviamente. Oficialmente se reconoce la muerte de 62 soldados y 165 heridos actualmente, oficiales según fuentes israelíes. Los medios de comunicación hablan ya de varias decenas de muertos. Hay informes de que 3 tanques israelíes fueron alcanzados, pero aún sin confirmación. Lo que es realmente interesante, un rápido paseo por el Líbano no va a funcionar. En algunos lugares, el pueblo de Odaisek, las IDF se están retirando por completo. Es comprensible que el ejército israelí quiera minimizar las muertes de militares. La sociedad israelí es pequeña y un soldado muerto en el Líbano resulta fácilmente ser pariente, amigo o conocido lejano de alguien. Y esas muertes causan un grave daño a la reputación del ejército israelí. Es una oportunidad a la que Hezbollah se aferrará. En condiciones de guerra de guerrillas, las milicias pueden operar desde emboscadas, la táctica de golpear y correr. En pocas palabras, se evita enfrentamientos sin sentido con las IDF a nivel de ejércitos, pero les permite infligir daños tangibles al ejército israelí. Los combatientes de Hezbollah son mucho menos sensibles a las pérdidas, lo cual es comprensible. Por ahora, Israel corre el riesgo de empantanarse en el sur del Líbano, al igual que está empantanado en la franja de Gaza. Al menos esa es la impresión de la actuación del ejército israelí en el primer día de la nueva guerra. El objetivo de las IDF es crear una zona tampón. Y aquí lo interesante: Israel no puede quedarse en los pueblos del sur del Líbano. Los propios israelíes afirman que no planean tomar las ciudades, y no porque no quieran, sino porque temen verse atrapados en asaltos urbanos como los que estamos viendo en Gaza. Es muy posible que las IDF estén haciendo preparativos para el futuro. Ahora mismo la amenaza del Líbano estará temporalmente neutralizada, así que no cabe esperar un ataque desde allí. Israel está ocupando el sur del Líbano precisamente para prevenir un ataque similar al 7 de octubre del 2023. Este movimiento permitirá a Israel concentrarse en la franja de Gaza, utilizando allí más recursos militares sin temor a un ataque de Hezbollah desde el norte. Sobre el papel, todo esto parece lógico. De hecho, Israel está asumiendo un gran riesgo al llevar a cabo acciones de combate terrestres en 2 frentes. La incógnita en esta ecuación es el grado de entrenamiento de los combatientes de Hezbollah. No estamos en 2006 y un miliciano con un dron puede destruir fácilmente un tanque. El ejército israelí, por su otra parte, ha tenido un año para prepararse para la guerra contra un nuevo tipo de enemigo que se ha vuelto más peligroso en casi 20 años. Veamos quién es quién: el ejército estatal, por su rigidez inherente, o la milicia sin equipo pero capaz de destruir este equipo. Por otro lado, según fuentes de CNN, el 13 de noviembre, ese miércoles, un ataque israelí en la aldea de Dañet, Aramón, al sur de Beirut, dejó 3 niños muertos. El domingo, un ataque israelí en la aldea de Almat, al norte de Beirut, dejó 7 lastimosamente niños muertos. CNN se puso en contacto con las FDI para obtener comentarios sobre los ataques. El número de niños que murieron en el Líbano durante los últimos 50 días representa ahora el 80% de todos los niños que mataron en el último año, dijo el portavoz de UNICEF, James Elder, el miércoles en una publicación en X
Y cabe recordar también que las FDI han estado atacando a las caravanas de la ONU ahí en el Líbano. Los niños en el Líbano están sufriendo la fase más mortífera de esta guerra, añadió. Hasta este martes, al menos 2.683 personas habían muerto y 12.144 habían resultado heridas en el Líbano desde mediados de septiembre, cuando Israel intensificó su campaña contra Hezbollah, según un recuento del CNN basado en cifras del Ministerio de Salud. Las cifras del Ministerio de Salud no distinguen entre combatientes y civiles. El anuncio de Katz fue la ampliación de la operación terrestre de Israel. También se produce después de que las tropas confirmaran la muerte de 6 soldados israelíes en el sur del Líbano el miércoles. Esto marca uno de los días más letales para los soldados israelíes en el Líbano desde el inicio de la incursión terrestre el 1 de octubre. El día más mortífero hasta ahora fue el 2 de octubre, cuando 8 soldados murieron en el sur del Líbano. Los muertos del miércoles eran todos de la brigada Golani, considerada una unidad de infantería de élite, e incluían un comandante de pelotón, un comandante de escuadrón, un sargento de escuadrón y 3 soldados, dijeron las FDI. Al menos 41 soldados israelíes murieron en el Líbano desde el inicio de la incursión terrestre de Israel el 1 de octubre, según un recuento de CNN. A partir de esas cifras de las FDI, al menos 792 soldados israelíes murieron, incluidos 373 muertos dentro de Gaza desde los ataques mortales de Hamas contra el país el pasado 7 de octubre de 2023, según las FDI. También un video reciente de Hezbollah sobre el progreso de la organización y el éxito de la resistencia militar a Israel, titulado Entre nosotros y ustedes hay un campo de batalla, se ha vuelto viral en los canales de Telegram de Medio Oriente. Vamos a ver de nuevo el video. Interesante, muy interesante. Dice: en el video Hezbollah muestra videos de 1982 y 2006 y luego de 2023-2024 y se dirige a Israel y a los espectadores en árabe y hebreo y afirma: en 1982 llegaron a Beirut en 7 días, en 2006 llegaron a Wadi al-Keir en 33 días. Luego Hezbollah comienza a contar los días desde que comenzó la invasión israelí del Líbano y muestra las aldeas donde continúan los combates, y luego Hezbollah declara: ellos, los pueblos, están a 0 kilómetros de la frontera. Hezbollah continúa contando los días hasta el día 40, mientras muestra simultáneamente un montaje
de videos de sus operaciones, el último de los cuales es una escena de la retirada de las FDI, es cierto, fue hace poco, y al final dice: todavía estáis luchando en las afueras de los pueblos fronterizos. Entre nosotros y tú están los días, las noches y el campo de batalla. Finaliza el video de los guerrilleros de Hezbollah. Eso sería todo, camaradas, por ahora. Vamos a seguir actualizando información sobre esta guerra en el Líbano con Israel. Recuerden apoyarnos dejando su like, comentario y compartiendo, por supuesto, además de suscribirse a la trinchera. Patria o muerte, hasta la victoria, siempre. Carpe diem. Se cuidan. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.